Grazie. Amici cari, vi do il benvenuto a questo palazzo di Spagna per assistere all'ultima conferenza che chiude il ciclo delle 6 iniziate lo scorso 15 marzo, organizzate da questa ambasciata in collaborazione con la Scuola Spagnola di Storia e Archeologia di Roma, per celebrare il 400 anniversario dell'edificio come sede stabile degli ambasciatori spagnoli presso la Santa Sede. Il termine conferenza ha una interessante etimologia latina, deriva da confero, portare insieme. Il prezioso contributo culturale di professori e ricercatori ci ha dischiuso la conoscenza di una trama storica plurisecolare in cui il ruolo della Spagna riveste un certo protagonismo non solo in questa capitale e presso il Papa, ma nel più ampio contesto europeo. Grazie dunque al direttore e alla vice direttore del CSIC e a tutti coloro che con interesse ed entusiasmo ci hanno accompagnato in questo viaggio ideale nella storia. Il periodo che analizzerà Álvaro Fernández de Córdoba se corresponde en parte con el reinado de los reyes católicos y con la mitad del reinado de Carlos V. Se trata de un momento clave de tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna, con todos los elementos, con expresión de todos los elementos que lo caracterizan. Surge el Estado moderno, con fronteras, con reconocimiento de pertenencia por parte de los ciudadanos, se producen los grandes descubrimientos de nuevas tierras, avanza la ciencia con Copérnico y un poco más tarde con Galileo y Kepler, y hay una aceptación definitiva del heliocentrismo. Hay una nueva organización social en la que el rey concentra el poder repartido antes entre los nobles y el monarca y se empieza a abandonar el campo en favor de la ciudad. El ser humano configura el centro del universo. El heliocentrismo, el humanismo, el antropocentrismo frente al teocentrismo. Y España y Francia son las dos grandes potencias que dominan el mundo. España ha descubierto América, ha ganado la guerra contra el Islam en Granada y ha expulsado a los judíos con gran aplauso de Europa. Se ha convertido, en consecuencia y por expreso deseo de Europa, en el adalid y salvaguarda de la fe católica. Francia, por su parte, disputa a España su poderío en Italia, particularmente en Nápoles y en el Ducado de Milán, así como en Roma, lo que una vez más provoca un fenómeno tan conocido como el que las grandes potencias resuelvan sus diferencias en territorio extranjero. Italia ya había perdido el poder de las ciudades-estado italianas, como nos recuerda Francesco Guicciardini, y el reino de Nápoles continuaba siendo objeto de constante disputa entre el Estado español y francés. Significativas fueron en aquella época las contiendas libradas aquí mismo, en la Plaza de España, entre franceses y españoles. Los llamados fumi de la presidencia o disputas por el protocolo envenenaban las relaciones internacionales por la defensa privilegiada de precedencia en las ceremonias vaticanas y sus respectivos protocolos, citando razones y argumentos para reforzar la oposición. A tal punto llegaron estos altercados que algunos papas se vieron obligados a evitar la presencia conjunta de embajadores franceses y españoles en las misas públicas. Estas guerras
frías tuvieron repercusiones muy graves, importantes repercusiones en las calzadas romanas. Por ejemplo, la obra pictórica de Velázquez, Riña ante la Embajada de España, es elocuente en ese sentido. Mientras tanto, el resto del mundo respiraba con acento diferente. Lutero, en 1517, había colgado en la puerta de la Catedral de Wittenberg sus 95 tesis criticando el oropel de la Iglesia de Roma, y los príncipes alemanes defendían a Lutero traduciendo la Biblia al alemán y aprovechando la imprenta de Gutenberg. Unas diferencias que dieron lugar a guerras entre religiones y que concluyeron en esta primera época del siglo XVI, que más tarde será la de los 30 años en el XVII, pero en esta primera época, en la paz de Augsburgo, en 1555, consagrando el principio cuius regius eius religio, es decir, cada príncipe tenía el poder de imponer su religión para sus súbditos. En 1559, la Casa de Austria, española, había conseguido asentarse, no obstante las dificultades, como la primera potencia mundial, en detrimento de Francia, pero esa es ya otra historia. Así que ahora, queridos amigos y amigas, vamos a escuchar a Álvaro Fernández de Córdoba y a Elena, que les presentará. Así que, por favor, os pido que vengáis a la mesa y pongáis otra silla para Elena también. Primero bien, de acuerdo, sí. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, señora embajadora, por siempre las amables palabras que nos dirige a todos en su bienvenida y siempre también por darnos la oportunidad de presentar las diferentes conferencias de este ciclo. Señores embajadores, representantes de los cuerpos diplomáticos, personal de la embajada, señoras, señores, buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia a esta sexta conferencia del ciclo El Palacio de España, 400 años de relaciones diplomáticas entre España y la Santa Sede. Como bien ha indicado la señora embajadora, organizado por la Embajada de España ante la Santa Sede y la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Dado que esta es la última conferencia, desde un punto de vista institucional, desde la Escuela Española nos gustaría agradecer a todas las personas que desde la Embajada se han empeñado e implicado en la puesta en marcha de esta iniciativa, que ha permitido resaltar el enorme significado del establecimiento de la primera embajada permanente entre los dos territorios a lo largo de los siglos. Y, en consecuencia, queremos agradecer que se haya dado espacio al análisis histórico. Por tanto, por parte de la Escuela Española, manifestar nuestra satisfacción por la colaboración llevada a cabo, esperando que también sea el inicio de alguna otra posibilidad de colaboración. Como bien ha dicho la embajadora anteriormente, la intervención de nuestro ponente de hoy nos transportará a los orígenes de tales relaciones, al último tercio del siglo XV y primeros años del siglo XVI. Es verdad que estamos ante la última conferencia, sí, pero que se va a centrar en los orígenes de estas relaciones diplomáticas. En realidad nos pareció algo simpático terminar por lo que debería haber sido el principio, pero la razón era bien sencilla. Queríamos contar en el ciclo con uno de los máximos especialistas del periodo, el profesor Álvaro Fernández de Córdoba, quien acaba de iniciar una estancia de investigación en Roma. Doctor en Teología desde el año 2004 por la Universidad de la Santa Croce de Roma y doctor en Historia Medieval desde el 2019 por la Universidad Complutense de Madrid, Álvaro Fernández de Córdoba es actualmente profesor del Departamento de Teología Histórica de la Universidad de Navarra y director de la revista Anuario de Historia de la Iglesia, publicada por dicha universidad. De su extensa bibliografía destacamos en primer lugar las monografías El embajador Claver,
Diplomacia y conflicto en las guerras de Italia, 1495-1504, publicada en el año 2020, en coautoría con Concepción Villanueva Morte, y el libro Alejandro VI y los Reyes Católicos, Relaciones político-eclesiásticas, 1492-1503, aparecida en el año 2005. Por otro lado, quiero citar simplemente artículos y colaboraciones de más reciente aparición. Así les puedo citar Elegir obispos que parezcan bien a Dios y al mundo, las elecciones episcopales castellanas durante la estancia de Fernando el Católico en Italia, 1506-1507, aparecida el año pasado, 2021. Citar también los procesos de Córdoba y la pugna institucional entre Felipe el Hermoso y Fernando el Católico, las negociaciones romanas, también del año 2021. Diplomáticos y letrados en Roma al servicio de los Reyes Católicos, Francesco Vitale di Noia, Juan Ruiz de Medina y Francisco de Rojas. Esta colaboración en un libro colectivo aparecido en el año 2014. Esta mínima selección de títulos nos muestra, pues, que nos encontramos ante un gran conocedor de las relaciones entre los reinos ibéricos con el papado, en un momento tan interesante de nuestra historia como fue el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, periodo lleno de mutaciones, pero también de permanencias. Y sin nada más que indicar, le cedo la palabra a nuestro conferenciante, el profesor Álvarez de Córdoba. Gracias. Buenas tardes a todos, señora embajadora. Como es natural, mis primeras palabras son de agradecimiento por la invitación a participar en este interesante ciclo de conferencias y en especial a Elena por su generosísima presentación y toda su acogida estos días. Ringrazio anche all'illustre pubblico per l'interesse e la partecipazione. Sono convinto che la loro presenza rende particolarmente dignitoso questo evento. Como saben ustedes, celebramos el aniversario de un espacio áulico, el Palacio de la Embajada ante la Santa Sede, pero sobre todo el espacio de una memoria compartida, que permite comprender en qué medida las raíces europeas se han entretejido a la sombra de uno de los centros simbólicos más sugestivos de la cultura occidental. Por ello, tiene todo el sentido que en este aniversario, queramos rescatar un pasado que los historiadores siempre estamos redescubriendo, buscando las iridaciones que mejor pueden iluminar nuestro presente. O si quieren, el foco que al proyectarse sobre el camino recorrido nos permita reconocer el lugar preciso en el que nos encontramos. Saber lo que fue, para comprender lo que se ha llegado a ser y encarar el futuro con las posibilidades que nos ha brindado la experiencia, el tiempo vivido y el tiempo reconocido. Como ven por el programa, que conocen bien, los organizadores han querido revisar las grandes cuestiones de política internacional, tal y como fueron percibidas desde este importante observatorio diplomático, la Embajada Española, instalada en el centro de una península italiana que convocó a las grandes monarquías, convirtiéndose en un escenario privilegiado de los procesos geopolíticos de la Europa moderna. Como los profesores Bunes Ibarra y Sanz Ayán habrán explicado en sus intervenciones, las relaciones entre España y Francia, o si quieren, los Habsburgo y los Valois, fue uno de los ejes que vertebró o desvertebró los equilibrios internacionales. Al llegar al final de este itinerario puede resultar ilustrativo, lo ha comentado Elena, preguntarnos por los orígenes de esta línea de tensión y entendimiento, tal y como se constituyó durante el reinado de los Reyes Católicos. Volver al principio, con idea de comprender en qué medida el legado político trastámara se perpetuó o fue transformado por los Habsburgo entre fines del siglo XV y principios del XVI. El título de esta conferencia contiene un término inquietante: rivalidad. Reconozco que no me gusta.
pero lo hemos dejado. Tradicionalmente, la entrada de Francia y España en la modernidad se ha interpretado bajo el signo de una confrontación basada en recíprocas reivindicaciones territoriales. Son las que dieron lugar a las llamadas Guerras de Italia, iniciadas con la invasión de Carlos VIII de Francia en 1494 y clausuradas con la paz de Cateau-Cambrésis de 1559. Un periodo de 70 años que David Abulafia considera una prolongación de la Guerra de los 100 años, que va más allá de un enfrentamiento militar, pues como ha señalado Marco Peregrini, allí se encontraron dos visiones de Europa que colisionaron en el terreno del imaginario y de la esfera sacral. Aunque la dimensión conflictiva es innegable, responde a una historiografía quizá demasiado plegada a los hechos militares. Una visión que no acaba de reconocer las sinergias compartidas por la monarquía hispánica y la francesa. Como ha señalado Ruiz Ibáñez, ambas potencias tenían, con sus salvedades, las mismas raíces culturales y políticas y compartían el mismo arsenal de recursos ideológicos para definir la figura del rey, su carisma religioso y la justificación de sus pretensiones hegemónicas. Es más, el periodo de las Guerras de Italia podría considerarse el extraño paréntesis de una amistosa vecindad que se extendió desde el periodo bajo medieval Trastámara hasta la Alianza Borbónica. El propio reinado de los reyes católicos, al que se ha atribuido el origen de las divergencias, gozó de más años de entendimiento que de conflicto con Francia. Lo evidencian las tres etapas de esta relación que se abrió con 15 años de alianza entre 1479 y 1494, seguidas por el conflicto napolitano, efectivamente, entre el 94 y 1504, que se cerró con la reconciliación hispano-francesa sellada en Blois, hasta que los asuntos italianos reabrieron un conflicto indeseado que Fernando el Católico se empeñó en clausurar bajo el pontificado de León X. Sin embargo, seducidos por la búsqueda de precedentes, la historiografía generalmente modernista, porque ha visto con la perspectiva del fin los acontecimientos, ha tendido a atribuir a los reyes católicos una espiral bélica que en realidad no se activó hasta los tiempos del emperador, con esa secuencia de enfrentamientos que cubre el segundo tercio del siglo XVI. Esta no fue la dinámica diplomática de Fernando e Isabel, a quienes Joseph Calmet, a fines del siglo XIX, y otros grandes historiadores que le han seguido, asignaron una política de cerco a Francia, con una capacidad de previsión y de control que estaba muy lejos de sus posibilidades reales. Es la perspectiva, o el error de perspectiva. Nos parece que estas explicaciones dependen excesivamente de la interpretación decimonónica de las historias nacionales e incurren en un anacronismo finalista que excluye el principio azaroso y discontinuo de los acontecimientos, especialmente en aquel contexto tan cambiante que no tenía que haber desembarcado como lo hizo. No seré yo quien niegue las líneas de tensión que se dibujaron en aquel tiempo, pero en esta conferencia trataré de matizar hasta qué punto resulta demasiado simplista reducir las relaciones hispano-francesas a su dimensión conflictiva. Y veremos en qué medida la península italiana, y especialmente su centro romano, no fue tanto un campo de batalla, como un espejo en que se miraron las dos monarquías a lo largo de un complejo proceso de emulación y competencia, sin el cual no es posible entender la génesis a veces contradictoria de la Europa moderna. En este sentido, me siento deudor de la filosofía de René Girard y sus teorías del mimetismo antagónico, que ha sabido explicar tantos conflictos aparentes. Para su mejor comprensión seguiré un hilo cronológico, explicando los primeros 15 años de alianza, desde el ascenso al trono de Fernando e Isabel hasta el conflicto napolitano que desembocará en los nuevos acuerdos y desencuentros de las primeras décadas del XVI. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo se configuraron las relaciones hispano-francesas a fines de la Edad Media? Con el matrimonio de Fernando e Isabel, reyes de Castilla y Aragón, la monarquía hispánica recién nacida
recibió una doble herencia diplomática. Por un lado, la orientación mediterránea, típicamente aragonesa, basada en el dominio de Sicilia y el protectorado sobre el reino de Nápoles, desde que Alfonso V lo desgajara de la corona de Aragón, cediéndola a su hijo natural Ferrante, al que Fernando el Católico consideraba con menos derechos que los suyos, por ser este último descendiente legítimo del Magnánimo. A esta vertiente mediterránea se añadió la proyección atlántica castellana, que buscaba los mercados flamencos y acabó materializándose en los enlaces con las casas de Portugal, Inglaterra y sobre todo Borgoña. Vínculos económicos, vínculos culturales y caballerescos que empujaban a hombres como aquel Diego de Valera, que buscaban las lizas de Borgoña para demostrar su valor. En el centro de esta doble dimensión, la atlántica y la mediterránea, está Francia. Es la encrucijada. ¿Qué solución iban a dar a la actitud que se debía adoptar ante una potencia hacia la que Castilla y Aragón habían tenido actitudes dispares, distintas? Desde 1348, los Trastámara castellanos habían estrechado con los Valois lo que se ha considerado la alianza más estable del occidente bajo medieval. Un siglo de amistad perpetua durante la Guerra de los 100 años. La actitud de Aragón había sido distinta, especialmente por los enfrentamientos que Alfonso V de Aragón había tenido con los Anjou por arrebatarles el reino napolitano en 1443, y la tensión generada entre su heredero Juan II, el heredero de Alfonso, con Luis XI de Francia, por retener los condados del Rosellón y Cerdaña que el aragonés había cedido al francés en prenda durante la rebelión catalana. Aunque inicialmente Fernando e Isabel asumieron la alianza de Juan II, que era su principal apoyo político, no podían hacer otra cosa. Isabel se resistió a perder la tradicional amistad francesa de la que se sentía depositaria. Esta ambigüedad de amistad y desconfianza se refleja en la publicística del conflicto sucesorio. Obsérvenlo. Mientras Pedro Azamar diseñaba la primera propaganda antifrancesa anunciando el castigo de la flor de lis, otros cortesanos proponían a Isabel nada menos que el ejemplo de Juana de Arco para salvar el reino castellano en perdición, como la heroína francesa había liberado a Francia del yugo inglés. Miradas distintas a la monarquía francesa que se admiraba y al mismo tiempo se temía. Asegurado el trono castellano, Fernando e Isabel restauraron la amistad con Francia, incluyendo la exigencia de devolver los condados pirenaicos. No fue una simple reconciliación. En los pactos de 1479 se configuró una política de amistad perenne contra cualquier clase de príncipes, emperadores y duques. Un equilibrio de compromisos y exigencias, diseñado por los grandes equipos de gobierno que tenían Fernando e Isabel. El castellano, dirigido por el cardenal Diego Hurtado de Mendoza, hijo del marqués de Santillana, que le apasionaba ajustar a la francesa y banquetear con el ritual francés. Y los consejeros aragoneses, Felipe Clement, Gaspar de Ariño, Juan de Coloma, que impulsaban las negociaciones de las potencias italianas. Esta apertura es la que da grandeza a la monarquía. Los informes de la diplomacia italiana transmiten detalles muy elocuentes que no conocemos de otra manera. Una carta del embajador de Ferrara, extraordinaria, enviada en aquellos años, decía que la reina Isabel è francese, ánimo, e que non apela a súa majestad senón mon pare. Es decir, no llama a Luis XI, sino como mi padre. Vínculos de parentesco íntimo para confirmar el entendimiento político y evitar cualquier sombra de desconfianza. En un reciente estudio hemos podido comprobar que Isabel empezó a estudiar francés e italiano en estos años. Una doble opción lingüística que evidencia la proyección atlántica y mediterránea de la que se sentía depositaria. Los historiadores acostumbrados a las batallas se han olvidado de la importancia que tenían las fiestas, y los pactos de 1479 las tuvieron. Se pronunciaron juramentos públicos
Se celebraron procesiones, misas, festejos áulicos, que incluyeron banquetes y danzas con amplia participación femenina, ritos de comensalidad que cancelaban la desconfianza y bailes que, como señala Roy Strong, expresaban el anhelo de una nueva unidad, una armonía visual, un orden del mundo reflejado en aquellas coreografías de caballeros y damas de reinos distintos que se entrelazaban reconstruyendo simbólicamente su antigua amistad. Si uno busca una lectura antifrancesa en las crónicas castellanas, no la encontrará. Cuando Luis XI falleció, Pulgar ofreció uno de los retratos más benévolos del soberano francés, describiendo su decisión de regalar a la Catedral de Santiago de Compostela las nuevas campanas que convocarían a los peregrinos del mundo, y su prescripción testamentaria de devolver los condados catalanes a sus parientes hispanos. Era un deber de conciencia, y la presencia de San Francisco de Paula, llamado por el rey a su lecho de muerte, invita a pensar que algo tuvo que ver en su decisión el fundador de los mínimos. Los regentes del joven Carlos VIII, el sucesor de Luis XI, cancelaron aquellas disposiciones, sin que Fernando pudiera hacer nada, pues su esposa Isabel se negaba a desviar cualquier recurso que no se destinara a la reconquista del enclave musulmán de la península ibérica, el Reino de Granada, conquistado finalmente en 1492. La resistencia de la corte francesa a cumplir la decisión de Luis XI provocó un cierto enfriamiento de las relaciones y un reajuste de la diplomacia hispana que buscó nuevas alianzas con los Tudor y los Habsburgo mediante los matrimonios de los infantes. Sin embargo, Fernando continuó exigiendo la devolución de los condados, tanteando una tercera vía, esta vez sería la Santa Sede. Solicitó al papado que presionara para que se cumplieran las disposiciones de Luis XI. Aportó para ello un argumento de gran éxito en el futuro. Decía, la injusta retención de estos territorios fronterizos deterioraba la relación de los príncipes cristianos y obstaculizaba la expansión de la cristiandad, restando fuerzas a la campaña granadina. Sin embargo, el Papa Inocencio VIII se hallaba demasiado comprometido con los varones francófilos que se habían rebelado contra Ferrante de Nápoles y reclamaban el apoyo de Francia. Como ha señalado la profesora Bisceglia, la crisis napolitana que estaba empezando a emerger estaba dejando de ser un problema local para convertirse en un conflicto con conexiones internacionales, peligrosas conexiones internacionales, que implicaban al Papa como soberano feudal del reino. Apagar aquella discordia fue la misión del conde de Tendilla, tal vez la embajada más extraordinaria en todos los sentidos enviada por los reyes a Roma durante los 40 años de reinado. Fue enviado por Fernando e Isabel para apremiar al Papa a que desistiera de ser enemigo del rey de Nápoles. No era la primera vez que los monarcas españoles salían en defensa de sus parientes napolitanos, pero sí era la primera vez que usaron medidas intimidatorias. Cancelaron la prestación de obediencia al Papa y enviaron una pequeña flota al puerto de Nápoles. Aquellos gestos tuvieron efecto, y en los acuerdos de paz firmados en 1486, Fernando e Isabel no intervinieron como simples aliados del rey napolitano, sino que fueron garantes de unos pactos que exigían a Ferrante renunciar a cualquier tipo de represalia contra los varones rebeldes. Una decisión que se ha considerado el inicio del intervencionismo hispano en la península italiana y que derivó en la concertación de un doble enlace matrimonial con la Casa de Nápoles. Pero no nos engañemos. Las razones dinásticas no explican el fondo de la diplomacia de los futuros reyes católicos. Más interesados estaban en conservar la amistad papal que en defender a cualquier precio sus intereses itálicos. Cuando Ferrante traicionó los acuerdos arrestando a los varones rebeldes, acusados de conspirar, Fernando e Isabel no salieron en defensa de su pariente, sino que cancelaron los matrimonios concertados con Ferrante. Roma, y no Nápoles, era el polo más importante de su acción en el escenario mediterráneo. Inocencio VIII lo reconoció en 1490, cuando entregó a Isabel la apreciada Rosa de Oro por su adhesión a la Santa Sede, mientras apremiaba a Carlos VIII a expulsar a Ferrante del trono napolitano. Peligroso juego pontificio
que dio alas al proyecto militar francés sobre la península italiana. Con este objetivo, Carlos VIII intentó garantizar la neutralidad hispana accediendo a devolver los condados catalanes tantas veces solicitados, si Fernando e Isabel le respetaban en el recobramiento de cualquier derecho que le pertenecía en el reino de Nápoles. Una cláusula ambigua que a los ojos de Fernando abría la discusión sobre los títulos del reino, pero no legitimaba la ocupación militar de un reino al que aspiraba como heredero del magnánimo, y menos aún sin contar con el beneplácito del papado como titular de feudo. De hecho, los monarcas españoles no contemplaban la posibilidad de una conquista militar cuando en aquellos meses desmilitarizaron la frontera pirenaica y desmovilizaron las flotas catalanas de Bernat de Vilamarí y Francis de Pau, que constituían su recurso naval más importante en el Mediterráneo. Tampoco se perfilaba la más mínima hostilidad durante las fiestas celebradas en Perpiñán, célebres, con motivo del Tratado de Tours-Barcelona de 1493, en el que se devolvieron los condados. Como en 1479, los bailes y banquetes volvieron a extender la vida festiva, esta vez con la comparecencia de la reina Isabel, con un vestido de brocado de 100.000 ducados que escandalizó a su confesor. Conservamos la correspondencia, incluso la exculpación de la reina diciendo que no se había comprado nada y que los vestidos de los caballeros eran infinitamente más valiosos que el suyo. Lo dejamos ahí. Detengámonos un momento en la interpretación de este del influyente consejero Talavera. En carta personal dirigida a la reina, Talavera no celebró tanto la recuperación territorial como la renovación de la amistad con el viejo amigo, expresión textual, francés, que no debía sustituirse por la alianza habsbúrgica, sino integrarse con ella, de acuerdo con un sistema diplomático inclusivo y dinamizado por la Cáritas, unificadora del cuerpo de la Iglesia. Esta es la sugestiva teología política inspirada por Talavera, que rechazaba cualquier enfrentamiento entre cristianos y menos aún la guerra que, a juicio de Talavera, y cito, tiene daño sin cuento por justa que sea. Es interesante constatar cómo asumió Isabel esta actitud y cómo se percibió en Roma. En un reciente trabajo que he tenido la oportunidad de publicar sobre los funerales romanos de la reina católica, conocemos el discurso del orador imperial Ludovico Bruno. Y allí, Bruno, delante de toda la curia, salvo el Papa, describió a Isabel con una imagen insólita. La llamó apis argumentosa, abeja laboriosa. ¿Por qué? Porque había sido capaz de unir la mayor parte de Europa a través de su descendencia. Entre sus consejeros castellanos no había animosidad hacia Francia. Y como hiciera Pulgar con Luis XI, Talavera elogiaba al joven Carlos, que en edad tan tierna había realizado una obra tan heroica y de virtud tan señalada, augurando que andando adelante crecerá la virtud y el bien obrar en el seso y con la edad. Desgraciadamente no se cumplió aquel presagio. Nadie en la corte española podía imaginar que mientras se cerraba la herida pirenaica, se abría otra más grave en el reino napolitano, donde Carlos VIII estaba a punto de descargar la tormenta bélica más agresiva que había conocido hasta entonces la península italiana. Para el monarca francés no se trataba solo de reivindicar ciertas aspiraciones dinásticas, sino impulsar una nueva política mediterránea que se apoyaba en los valores caballerescos de su aristocracia y una propaganda que le convertía en heredero de Carlomagno. Mientras Carlos preparaba la maquinaria de guerra, Fernando e Isabel firmaron varios tratados con Génova, Saboya y Venecia para asegurar la estabilidad peninsular. También formalizaron su amistad con el nuevo pontífice, el valenciano Alejandro VI Borgia, mediante un doble enlace matrimonial que consolidaba el eje Roma-Nápoles, perfilado en tiempos de Inocencio VIII. Una vez más era el papado el elemento más sensible de la diplomacia hispana. Como señala Crusellas, Fernando y Alejandro, el rey y el papa, apoyados en una complicidad política que había logrado vencer viejas rencillas, se habían convertido en los verdaderos árbitros del equilibrio político italiano. En el fondo, los verdaderos restauradores de la paz de Lodi, que había garantizado la paz en las últimas décadas.
Ante la negativa papal a conceder la investidura napolitana, Carlos VIII decidió ocupar el reino por la fuerza, como parte de una quimérica cruzada hacia Jerusalén. En el juego de espejos de la propaganda, el monarca francés intentaba emular el prestigio fernandino adquirido por la campaña de Granada, incluyendo ahora la restauración de la Iglesia mediante la deposición del Papa Borja a través de un concilio, recuperación de la antigua unidad mediterránea, deseos de reforma religiosa, eran anhelos compartidos por ambas monarquías, pero por unos medios muy distintos. Cuando en Velletri los embajadores españoles rasgaron delante del rey francés los pactos de Tours-Barcelona, reprocharon a Carlos que él los había vulnerado antes al violar la cláusula que protegía al Papa de toda violencia y la que sujetaba a procedimientos jurídicos cualquier reclamación al trono napolitano. Mientras la armada hispana se desplazaba a Sicilia, Fernando e Isabel impulsaron la alianza con Milán, Venecia y el Papado, que obligó a Carlos a abandonar Nápoles, dejando algunas tropas que al final claudicaron en 1496. Un año después, cuando los monarcas españoles devolvieron a Alejandro VI la ciudadela de Ostia, recibieron el título de Reyes Católicos. Se estaba negociando desde hacía años, pero cayó en este momento. Era un título que enriquecía el imaginario político de la cristiandad y eclipsaba, qué duda cabe, el título cristianísimo usado por la monarquía francesa. La sombra de la emulación volvía a proyectarse en aquella competición simbólica arbitrada por la Santa Sede. Y para vencer las resistencias del arzobispo Cisneros y de la reina Isabel, tomó forma una propaganda antifrancesa, esta vez más contundente, como el Tratado de la Guerra con Francia, que intentaba demostrar el legítimo castigo de los soberbios franceses por alzarse contra naciones de su misma fe. Pero tampoco nos engañemos. La corte castellana era reacia al enfrentamiento con el país hermano y lamentaba, como hacía Cisneros, son palabras textuales, aquella maldita guerra de Nápoles, que impedía concentrar el esfuerzo para recuperar la otra orilla del Mediterráneo que fue cristiana. Sin embargo, en 1497, el entendimiento hispano-pontificio sufrió sus propias fisuras. Los reyes católicos se negaron a secundar el intento de Alejandro VI de crear un estado familiar entre el Lazio y el Regno. Su negativa se debió a motivos religiosos y políticos, pues el proyecto pasaba por la enajenación de las tierras de la Iglesia y la secularización del cardenal César Borgia, al que se pretendía casar con una hija de Federico de Nápoles. Perdone estos enredos dinásticos y familiares, pero están en la base del desafecto. De ahí que los monarcas intensificaran sus reproches al pontífice, amagando incluso una amenaza conciliar que nunca se llegó a cumplir. El nuevo monarca francés, Luis XII, aprovechó para ofrecer a Alejandro VI aquel estado familiar que exigía, pero esta vez entre Lombardía y la Romaña. Liga de Blois, de 1499. Fue una hábil maniobra que permitió al Valois ocupar el ducado de Milán como heredero de los Visconti y forzar a los reyes católicos a firmar el Tratado de Chambord-Granada que destituía a Federico y dividía el reino de Nápoles en dos partes entregadas a ambas monarquías. Cierta historiografía ha considerado este acuerdo el resultado de un arbitraje de dos superpotencias para repartirse el botín napolitano. Se trata de un error de perspectiva, de nuevo finalista. En aquellos momentos, Fernando e Isabel no tenían la menor posibilidad de imponer sus designios y optaron por sacrificar a Federico para evitar una guerra que al final acabó imponiéndose. La debilidad hispana explica los esfuerzos de la reina por recuperar la amistad de los Borgia, prometiendo las mismas concesiones francesas para que confirmase el tratado de partición. He leído las instrucciones al embajador Rojas diciéndole, ¿qué pide? ¿Qué da el francés? Lo damos nosotros. Iban a remolque. La propaganda volvió a reactivarse anunciando un reparto utópico del mundo, como si Fernando fuera el nuevo señor de África y Luis XII fuera el nuevo reconquistador de Jerusalén. Girolamo Maseo, el vaticinio.
En 1502, las fronteras napolitana y pirenaica volvieron a convertirse en heridas de un extraño conflicto. Mientras los reyes católicos ordenaban a su lugarteniente Gonzalo Fernández de Córdoba que no rompiera las hostilidades con los franceses, en el Pirineo se evitaba la batalla campal con escaramuzas que prohibían la violación de mujeres y templos. Y cuando las tropas españolas se impusieron en Salsas, la reina católica prohibió festejar la victoria y vetó la persecución del enemigo. No era mera propaganda. El cronista francés Jean d'Auton, nada afecto a la monarquía hispánica como es natural, describe la preocupación de Fernando por evitar la efusión de sangre, siguiendo las indicaciones de su confesor. La conciencia existía. Más interesantes y desconocidas son las anotaciones de los secretarios de la reina. Las pude contemplar, las encontré en los archivos del Instituto Valencia de Don Juan, donde se comprueba cómo Isabel tenía sobre la mesa un memorial para la paz perpetua, elaborado por Cisneros, que proporcionaba 5 capitulaciones con tal de que Luis XII no se instalara en el reino y se restituyera a cada uno lo suyo, todo menos la guerra. Sin embargo, la maquinaria bélica fue imparable. Mientras se mantenían las negociaciones, Luis reclutó un nuevo ejército que fue derrotado por el gran capitán en las batallas de Ceriñola y Garellano. Y cuando los reyes católicos decidieron restituir Nápoles a Federico, querían recuperar la situación anterior, ya era imposible. Y se opusieron sus propios aliados, los Habsburgo, que reclamaban sus derechos sobre el reino, y el gobierno veneciano, que exigía a Fernando y Isabel mayor implicación en las cosas de Italia. La monarquía hispana ya no podía retroceder en el tiempo, no podía retirarse para desenredar aquella situación cuya solución pasaba por una intervención más directa y difícil de justificar. ¿Qué sucedió entonces? La inevitable partición de la península italiana en una parte meridional bajo control hispano, con el apoyo más o menos tácito de Venecia, Pisa y Génova, y una zona centro-septentrional dominada por Francia, con Florencia, Ferrara y Bolonia como apoyos. Esta configuración reflejaba la plasmación geoestratégica de 2 proyectos culturales que están atrayendo el interés de la historiografía. La idea de una Franco-Italia diseñada por los Valois y estudiada por Jonathan Dumont, y la Italia española, reconstruida hace siglos ya, o más de un siglo, por Benedetto Croce. Aunque aún no se han estudiado las razones del triunfo italo-español, me refiero al proyecto cultural. Resulta indudable que para la consolidación de este vínculo fueron esenciales las sinergias económicas catalanas, a la que se sumaron las castellanas, la proyección del humanismo aragonés y los lazos dinásticos de 2 penínsulas dispuestas a asumir conjuntamente la vocación mediterránea a la que se sentían llamadas. ¿Qué sucedió después de que las armas españolas se impusieran en el reino de Nápoles? ¿Qué quedó del proyecto borgiano, con el que el papado intentó garantizar su inmunidad ante las potencias concurrentes? Para ello tenemos que asomarnos levemente, no me extenderé, a las primeras décadas del siglo XVI. La Santa Sede se movió con cautela ante la división peninsular que acabamos de describir. Negoció con la monarquía francesa sus aspiraciones expansivas en la frontera septentrional y usó sus derechos feudales al reino como instrumento de presión con el poder hispano. En este equilibrio de balancín, el colegio cardenalicio eligió a Pío III en uno de los cónclaves más pacíficos y rápidos de la historia, con los ejércitos español y francés a las puertas de Roma. Paradójico. Y aunque se planteó la posibilidad de aunque se planteó ya en tiempos, al mes después, cuando se eligió a Julio II, se planteó la posibilidad de nombrarle como juez y superpartes para dictaminar la sucesión del reino napolitano, Fernando el Católico acabó reconciliándose con Luis para hacer frente a Felipe de Habsburgo, empeñado en arrebatarle el control de Castilla tras el fallecimiento de la reina católica. La política es enrevesada. No era una mera torsión diplomática, sino la recuperación de la antigua amistad francesa que Fernando selló con su casamiento con Germana de Foix, sobrina de Luis XII. Julio II celebró la reconciliación, pero lamentó
que ambas potencias prescindieran de la Santa Sede al concertar la entrega de Nápoles a la descendencia de Fernando y Germana. En una imagen muy expresiva, Julio II exclamó delante de sus cardenales presentes que aquellas potencias se habían disputado la túnica inconsútil de Cristo. Estaba comparando el reino de Nápoles como una túnica papal que había sido rasgada sin su permiso. Con todo, el Papa de la Rovere también obtuvo sus ventajas al contar con el apoyo franco-español para ocupar Bolonia. La restauración de la amistad franco-española supuso un tiempo de paz que apagó antiguas discordias, como la rebelión de Pisa contra Florencia, y dio lugar al único encuentro que el rey católico mantuvo con otro soberano extrapeninsular, las famosas Vistas de Savona de 1507, donde Luis XII recibió a su aliado con el esplendor de los arcos triunfales levantados en el puerto Libur. En aquellas jornadas de exaltación, ambos monarcas compartieron homenajes con sus respectivos capitanes, Gonzalo Fernández de Córdoba, Begó, Stuart d'Aubigny. Impresiona, a mí por lo menos me lo parece, y se ha conservado cierta documentación, no para describir estos detalles, pero podemos imaginar, también los historiadores, pero en aquella soirée que Luis y Fernando compartieron a la sombra de Castel Capuano, en la tarde del 28 de julio, ¿de qué hablarían aquellos hombres que habían destinado ejércitos enteros, que habían provocado guerras de alguna manera y que ahora miraban al Mediterráneo que concitaba sus sueños, sus utopías políticas y religiosas? Un año después, Luis y Fernando participaron en la liga impulsada por Julio II para recuperar los territorios retenidos por Venecia, es la Liga de Cambrai, de 1508. Aunque se lograron los objetivos, las operaciones provocaron las desavenencias franco-papales por el control del área padana. Esta vez la disputa superó los cauces militares. Luis XI usó las armas espirituales, convocando el concilio de Pisa para deponer al Papa. Como había sucedido con los papas anteriores, Fernando continuó apostando por la alianza papal, obteniendo a cambio la investidura napolitana que Julio II le venía escamoteando desde su elección. Frente a la opción cismática del monarca francés, el aragonés consolidó su imagen como defensor del papado, con el título de Sancte Romane Ecclesiae Protector, que figura en algunas medallas acuñadas en aquel tiempo, y que tampoco parecen palabras huecas a la vista de su impulso a las propuestas reformadoras del Quinto Concilio de Letrán, el último de los concilios generales antes de Trento. Una vez más, la Liga Hispano-Papal quiso recuperar el statu quo italiano, promoviendo la restauración de los Medici en Florencia, los Este en Módena, los Sforza en Milán. Regresar en el tiempo, recuperar los equilibrios del odio. Un entendimiento que explica que Julio II no incluyera al rey católico en aquel fuori y barbari que dirigió contra los franceses. A veces piensa que lo utilizó para todos, y no es así. No está ni claro que lo pronunciara, pero si hacemos caso del despacho diplomático en lo que se contiene esta frase, estaba dirigida hacia Francia, porque el conflicto era con Francia. Sin embargo, Fernando no tenía interés alguno en perpetuar las desavenencias con Luis, y en 1513, golpeado por la enfermedad y apretándome, lo dice él, los hombres de conciencia, que era obligado a Dios, firmó una tregua a la que se avino el pontífice León X, más contemporizador que el Papa Terrible. Francisco I reemprendió las hostilidades y tras la victoria de Marignano ocupó Milán y Génova, volviendo a dividir la península en una zona septentrional francesa y una zona meridional hispana. León X volvió a adoptar la actitud binaria del papado, firmando una alianza con Francisco para después conceder la investidura napolitana al emperador Carlos. Siempre había que renovar los permisos, a cambio de que Fernando protegiera los estados de la Iglesia, los intereses de la familia Medici y las repúblicas de Siena y Florencia. Los tiempos habían cambiado. La geopolítica papal ya no dependía de las potencias italianas y de las grandes familias tardomedievales, sino que todo colgaba de si el Papa será francés o español, decía el embajador. En este extraño proceso, Carlos V también fue perdiendo la capacidad contemporizadora de sus abuelos e invadió el milanesado,
una agresividad que no es posible encontrar en sus abuelos, para soldar sus dominios centroeuropeos con los mediterráneos, con el apoyo de León X, decidido ahora a expulsar a los franceses y recuperar Parma y Plasencia. Después de 3 décadas de tensiones, no solo se había desgastado la alianza del amigo francés, sino que se había perdido esa política de equilibrio y contención que había caracterizado la política de los últimos Trastámara, precipitando al primer Habsburgo en la escalada bélica que finalizó con la paz de Cateau-Cambrésis en 1559. El dramático episodio del saco de Roma en 1522 hubiera sido impensable 20 años antes, cuando la ciudad papal aparecía a los ojos del rey católico como esa plaza del mundo que había que revisitar constantemente. Es preciso concluir. Nos gustaría hacerlo fijando 3 ideas fundamentales que están en la base de esta conferencia. Primera, no cabe reducir las relaciones hispano-francesas a un conflicto endémico, ni siquiera a una sucesión de guerra-tregua, sino que discurrieron a través de una paradójica alternancia de alianza y confrontación, fruto de las diferentes dinámicas expansivas que ambas monarquías desarrollaron en suelo italiano. 2. La hegemonía hispánica alcanzada no respondió a la dinámica ofensiva con que a veces se ha identificado, sino que fue el resultado de una política reactiva, vista como una alternativa al expansionismo francés que fue capaz de reunir los descontentos en ligas legitimadas por la Santa Sede que integraban a las potencias intermedias. Y aunque las laberínticas negociaciones de los reyes católicos no siempre lograron atajar la violencia, es preciso reconocer su esfuerzo por contener sus efectos más devastadores, oponiéndose a la destrucción de Venecia en 1509 o a la extensión del conflicto en Génova y Pisa. El resultado no pudo ser más paradójico. La potencia que pretendía defender el statu quo acabó asumiendo la hegemonía y liderando simbólicamente la Europa moderna. 3. No sería exagerado asegurar que esta peculiar evolución se debió a la capacidad de la corona y de sus agentes de estrechar sinergias político-ideológicas con el papado, que no se dieron en el caso francés. Si a nivel estratégico los pontífices contaron con el apoyo hispano en sus reivindicaciones territoriales, a nivel simbólico se dio un entendimiento aún más profundo. Frente a un mesianismo galo de vocación universalista, pero capaz de fracturar la unidad de la Iglesia, el profetismo hispano que acompañó a los reyes católicos entró en resonancia con la idea del Imperium Christianum promovido por la curia papal, que veía en la incorporación de Granada, las Indias y las plazas norteafricanas la manifestación más evidente de un cristianismo en expansión que estaba reuniendo los extremos de la tierra. En este contexto, Roma no fue un simple aliado o un interlocutor diplomático, fue una caja de resonancia de ideales e intereses compartidos entre 2 penínsulas, la ibérica y la italiana, que estaban redescubriendo el Mediterráneo. Como explicó Fernando de Aragón a su embajador, conservar a su santidad en esta santa silla y la Iglesia en su autoridad es la condición para mantener Italia en su libertad. Conservar en la libertad. He aquí tal vez la clave del éxito de un poder, no lo negamos, que se comprometió a su manera con aquella libertas ecclesiae que Europa ha necesitado para fundar su propia libertad y poner fin a aquella rivalidad hispano-francesa que inventó y clausuró la modernidad. Muchas gracias. Damos las gracias al profesor Álvaro Fernández de Córdoba por su extraordinaria conferencia y sobre todo por habernos indicado tantas líneas de renovación historiográfica que siempre son bienvenidas. Y como hacemos normalmente, si alguna persona del público quiere formular alguna pregunta al profesor, con gusto se la responderá. Sí. En primer lugar, quisiera dar la enhorabuena al profesor Fernández de Córdoba por la interesantísima
Quisiera preguntarle algo relativo a nuestra comunidad, que es América. Y no sé si algo nos puede iluminar, porque mientras se están dando estas confluencias de cuestiones políticas en Europa, al mismo tiempo los Reyes Católicos tienen capacidad para llevar a cabo en América esa legislación, ese impulso a Cristóbal Colón. No sé, ¿cómo ve usted la capacidad de gobierno para saber mover tantos platos a la vez, ¿no? Como harían en los circos antes, sin que ningún plato se caiga? Gracias. Sí, muchas gracias. Efectivamente, hay algo que distingue a la monarquía hispánica en este momento es que tuvo un proyecto americano. Francia no tuvo un proyecto de este tipo. Y claro, eso es una empresa, como sabes bien, Carmen, muy audaz y que en el fondo es lo que los historiadores nos hemos ido dando cuenta poco a poco, ¿no? Que detrás de Fernando e Isabel hay unos equipos de gobierno extraordinarios y que evidentemente tuvieron sus errores, pero que están constantemente sometidos a examen, incluso a evaluaciones. Como se sabe, el propio Fernando llegó un momento dado en que con las leyes de Burgos se plantea la licitud de la conquista de las Indias y algo que desconocido, ¿no? en otros lugares, ¿no? Pero claro, efectivamente son empresas. Yo creo que la empresa de Indias es una empresa digamos económica y civilizadora, pero que en un primer momento tuvo el peso económico fue fuerte en el sentido de que las Indias no podían ser un gasto excesivo porque la monarquía no era capaz de sostenerlo. Entonces necesitaba coordinar, ver las maneras para que se autoabasteciera, ¿no? La sostenibilidad tan famosa. Pues esto fue el gran proyecto, ¿no? Ver cómo se intentaba lograr esto a través de las famosas encomiendas que han tenido una literatura tan dispar, ¿no? En parte crítica y en parte exculpatoria, ¿no? Pero bueno, es otro mundo, efectivamente. Es muy interesante, a mí me interesa especialmente últimamente, en qué medida Roma era consciente de lo que estaba pasando en América. O sea, en qué medida el pontificado era sensible a todo esto. No me refiero solamente a los permisos, a las bulas famosas de legitimación o las elecciones episcopales, sino al conocimiento que se tenía de poblaciones, como decía Ingirami en aquel sermón en los funerales del príncipe Juan, el único príncipe que fue honrado con funerales en la Capilla Sixtina, el heredero de los Reyes Católicos. En esos funerales donde Ingirami decía, ¿cómo es posible que se haya llegado a unas tierras de las que ni los antiguos nos dieron noticia, considerando los antiguos los clásicos? Entonces era un nuevo mundo, no un mundo, no sé, repristinado, no, es que es un nuevo mundo completamente, era otro planeta. Y bueno, rescatar los poquitos testimonios que hay, pero que es necesario considerar y analizar, nos puede mostrar esto que he comentado al final de la conferencia. En el fondo, los entendimientos intelectuales que existían entre los curiales, los grandes intelectuales romanos, y los grandes consejeros de los Reyes Católicos, eclesiásticos o laicos, quizá especialmente los cardenales, que eran tantas veces los enlaces más eficaces de ambas cortes. Buenas. Me parece muy interesante cuando al final hablas de la comparativa del emperador Carlos V y su capacidad de contemporizar con el papado. ¿No tendría también un peso en esta pérdida de capacidad de contemporizar el hecho de que el emperador Carlos V fuera el emperador? Hasta cierto punto retomaría el viejo proyecto Hohenstaufen en el norte de Italia, encima con la unión, con las dos. Era un paso atrás otra vez en el siglo XIII, su política y su actitud italiana. Pregunto si no. Sí. Vamos a ver, yo creo que los conflictos, cuando se perpetúan, se intensifica la violencia y se pierde la sensibilidad.
Y esto es un caso. En el caso de Carlos V, claro, se aumentaba un problema. Carlos fue, y así lo está confirmando la historiografía, fue un duque de Borgoña. Y por lo tanto fue ante todo un Habsburgo. Y el duque de Borgoña, Habsburgo, y por lo tanto, claro, los Habsburgo habían heredado también un pleito quizá más aristado con Francia por todo el ducado de Borgoña. Entonces se intensificó la carga negativa. Y entonces, en el fondo, el contrapeso de todo esto era la alianza castellana tardomedieval de amistad con Francia, y es la parte que se fue desdibujando. Entonces yo creo que va en esta línea. Ahora considero que es importante en los matices, porque si no simplificamos demasiado las cosas y no, las cosas son complejas. El Papa Alejandro VI reparte prácticamente el Nuevo Mundo entre España y Portugal. Eso le da una gran ventaja frente a los reyes católicos. Pero después viene la Primera Guerra de Nápoles y ahí el Papa se alía a los franceses. Posteriormente vendría la Segunda Guerra de Nápoles, donde el Papa se vuelve a aliar a los franceses, pero los franceses le devuelven el golpe, y bueno, más bien le regresan el cariño en un golpe. Finalmente se desvanece prácticamente el Papa Alejandro VI, el Papa Borja, el Papa Valenciano. ¿Cómo explicaríamos ese desliz político del Papa en una ambigüedad frente a un asunto tan importante? Sí. Vamos a ver, el papado hay que contemplarlo a diferentes niveles. En primer lugar, el Papa es el sucesor de San Pedro. Y por lo tanto es un príncipe de la paz. Entonces, esto es una nota que debe estar presente a la hora de evaluarlo. Pero al mismo tiempo es un político. Y por eso no es extraño, y lo he tratado de explicar lo mejor posible, que siempre va a actuar contemporizando con las potencias y acusa la influencia de unas y de otras. Alejandro VI es mucho más independiente de lo que pensamos. A veces su carácter español se le ha considerado como una longa manos de los reyes católicos, pero no es así. Su alianza duró un tiempo, por unas razones determinadas que convencieron a ambos, pero no duró todo su pontificado, como ha dicho usted muy bien. El papado necesitaba... Alejandro VI puso en marcha un proyecto muy ambicioso que hasta sus detractores, el propio Julio II, va a continuar, que es sistematizar territorialmente los estados. Y en la medida en que los soberanos francés, español o los Habsburgo le apoyaran en esto, estaba dispuesto a formalizar su alianza. Por eso su apoyo a Francia tiene lugar cuando los reyes católicos no están dispuestos a apoyar su estado familiar, porque no entendían qué era un estado familiar. Y probablemente es un problema de comunicación. Sabemos, antes he comentado los informes de los secretarios, y normalmente se habla de que Isabel la Católica se va a amar con Alejandro VI y tal, un papa con hijos. Y es verdad que Isabel, a través del nuncio Francisco de Esprats, había dicho cosas muy claras a Alejandro VI. Conservamos el despacho que está encriptado, donde el nuncio, que era valenciano, concretamente de Orihuela, explica al Papa que la reina había querido hablar con él a puerta cerrada y le había manifestado su escándalo por las bodas de Lucrecia, que eran públicas, y por nombrar cardenal a su hijo César. Y Desprats contestó: yo le dije unas cuantas cosas de sus antecesores y se dio cuenta de cómo quedaba su santidad respecto a lo anterior. Esa es la excusa. Pero es interesante. En cualquier caso, la realidad es que Isabel, a pesar de que tenía sus discrepancias, siempre fue, yo diría que maternal con Alejandro. Y en esas anotaciones de los secretarios se ve como uno apunta, no sé quién sería porque no están firmadas, pero se ve que eran las reuniones con la reina personales. Decía, Isabel se empeña en no sé qué palabra utiliza, en replantear el ducado de Romaña. Era el ducado de César. Se había negado al principio, pero luego había dicho, bueno, a lo mejor aquello puede funcionar. Y era capaz de defender a César, a pesar de que en principio eran dos personajes en las antípodas. Entonces, bueno, como todo en política es oscilante. Y Alejandro, en aquel momento de tensión
internacional al máximo nivel. Sufrió, y yo creo que esta es la razón de su leyenda negra, él sufrió la tensión internacional que hizo proyectar rumores y escándalos que probablemente son exageraciones dictadas no por lo maligno, por la malignidad, sino por la tensión política, por la pura tensión política. Bueno, no sé, es lo que se me ocurre. Felicidades y gracias por la intervención. En la Iglesia Nacional Española conservamos el sepulcro de Gonzalo de Beteta, primer embajador del concepto moderno, ¿no?, de esta institución. Y que hace de esta embajada pues, la más antigua entre las hoy existentes. ¿Qué papel juega este nuevo modelo de un embajador residente, que parece muchas veces dejado aparte en las cuestiones importantes, que es suplantado por un legado que con encargos especiales, la relación, por ejemplo, con el pontífice, ¿no?, con la Santa Sede, sería paragonable, lógicamente, ¿no?, a lo que es un embajador en décadas posteriores. En todas estas relaciones, ¿qué lugar ocuparían estos primeros embajadores? Bueno, bueno, si no se lo digo yo, la historiografía diplomática está efervescente y está replanteando muchos problemas y muchas reflexiones un poco que van más allá de los problemas habituales de la historia diplomática, que a veces ha sido muy específica. En cualquier caso, efectivamente, la Embajada Española en Roma cuenta con embajadores permanentes bastante tempranamente. Aquí hay una discusión que me niego a intervenir si quién es antes y quién es después, porque es un poco ridícula, ¿no? Pero la realidad es que con Gonzalo de Beteta, Gonzalo Fernández de Heredia y luego después unos personajes que son absolutamente definitivos, o sea, en la política de los reyes católicos, que son Garcilaso de la Vega, el padre del poeta, que es muy poco conocido y era un hombre capaz de desarrollar empresas de mecenazgo interesantes, y luego Francisco de Rojas. Entonces, el embajador de Roma era un embajador plenipotenciario, y en esta política de ligas, que fue la que desarrollaron los reyes católicos, era el elemento clave de la península italiana. Cualquier embajador en Venecia o en Nápoles, se han estudiado muy bien, Figueroa, que era hermano de Garcilaso de la Vega, o Escrivá, que era el que estaba en Nápoles, todos dependían en última instancia de las decisiones del embajador. Esto va a provocar, era la manera de regular las relaciones, y los reyes lo consideraban así. El problema va a suceder cuando aparece un polo inesperado, y es el virrey de Nápoles. Y entonces, claro, nadie esperaba que Nápoles iba a ser conquistado y que iba a ser gobernado por Gonzalo Fernández de Córdoba, un militar. Pero el poder de Gonzalo llega a tal extremo que inevitablemente empieza a tomar decisiones que van más allá de la diplomacia. Y eso va a generar unos cortocircuitos con el embajador en Roma un poco tremendos, ¿no?, que he podido documentar, y que al final el rey escribía un noto diciendo: quedaos tranquilos y hacer las cosas como deben hacerse, ¿no? Pero realmente, efectivamente, estoy contigo que estos personajes son fundamentales, y por eso le he dedicado uno de los últimos trabajos a un desconocido, que es Juan Claver, que es el representante de los reyes en Milán, y es el encargado de coordinar toda la labor en Lombardía. Pero bueno, son los agentes, efectivamente, los agentes de la corona. Ellos son los que hicieron posible, digamos, los ideales, ¿no? Tienen que ser tenidos en cuenta tanto como los ideólogos. Muchas gracias por estas preguntas que denotan un público muy interesado y muy activo. Y dando de nuevo las gracias a Álvaro Fernández de Córdoba por su extraordinaria intervención de esta tarde,
pues no me queda más que despedirme en nombre de la Escuela Española de Historia y Arqueología, en nombre de Antonio Pizzo, su director, en mío propio, y dar las gracias de nuevo a la embajadora y a todo el personal de la embajada por su acogida aquí en estas semanas que hemos estado con todos ustedes. Muchas gracias.